Jueves, 12 de mayo del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Comentario breve. El servidor no es más grande que su Señor. Definir los límites ayuda a potenciar el actuar de cada uno e impide las dificultades que se puedan suscitar por la confusión de roles. La desorientación se da, ya que el que recibe al enviado recibe también al que lo envió. Sin embargo, el enviado no debe convertirse en el mensaje, menos aún en quien lo envía, pues sería como traicionar el anuncio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos, y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes, yo conozco a los que he elegido. Pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Jesús lavó los pies a sus discípulos. Antes de la fiesta de Pascua, Jesús lavó los pies a sus discípulos. Solo San Juan relata esta escena, y la introduce de una manera súbita. Dice que tiene lugar mientras cenaban. Como sabemos, Jesús se quitó las vestiduras. Esta palabra significa, en general, vestido, y preferentemente manto. Pero no deja de extrañar la forma plural del relato de San Juan. Luego toma una toalla de lino, lo suficientemente larga que permitía ceñirse con ella. Después echó agua en una jofaina, y comenzó a lavar los pies a los apóstoles, y a secárselos con el lienzo con que se había ceñido. Esto que Jesús hace, lavar los pies, era algo misterioso, pues su profundo sentido solo lo comprenderían después. Como del Señor no se registra una explicación precisa en el cenáculo, se refiere a la gran iluminación de Pentecostés, en que el Espíritu les llevaría hacia la verdad completa, y con esas luces relatan, varias veces, haber reconocido, comprendido hechos y enseñanzas de Jesús después de esta gran iluminación. Aquello era un rito misterioso y ellos no necesitaban una purificación fundamental, pues todos estaban limpios. Juego de palabras que expresa a un tiempo la limpieza física y moral. Pero Jesús destaca ya la primera denuncia velada de Judas: este no estaba puro. Después que Jesús terminó su ronda de limpieza, más de almas que de pies, pues aquello era una enseñanza, dejó su aspecto de esclavo y, tomando sus vestidos, se reclinó entre ellos y comienza a instruirlos, haciéndoles ver que él ha realizado con ellos lo que ahora le va a enseñar en palabra. Les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. Jesús nos da dos sentencias: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. El hecho de asegurar, demuestra que Jesús expresa decisión y firmeza en lo que dice. Después, al final de este fragmento, Jesús dice: les aseguro que el que reciba al que yo envíe me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Nuevamente Jesús nos muestra su firmeza en lo que afirma. La enseñanza es que, ante el anunciado fracaso humano de la traición, deben saber que no fracasan ni él ni ellos, pues no son más que una cadena de enviados para cumplir la obra del Padre. Lo cual hace que quien los reciba a ellos en su misión de apóstoles de Jesús, a pesar del fracaso, recibe a Jesús y al Padre. La sentencia es probable que haya tenido otro contexto histórico, pero, en la situación literaria que aquí se la da, parece que este sea el intento del evangelista. Los apóstoles son solo servidores y los enviados por Jesús al mundo, luego no podrán menos de someterse a todo lo que Jesús se sometió y hacer lo que Jesús hizo y como Él lo hizo. El que comparte mi pan se volvió contra mí. Jesús dice que es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan,
se volvió contra mí. La denuncia velada que hizo de Judas antes, se amplifica ahora, con un valor apologético para los apóstoles, para la hora del gran escándalo de la pasión. Dice Jesús: yo conozco a los que he elegido, él sabe a quienes escogió y la secuencia a seguirse de aquella elección. Y se da la cita de la Escritura con una plasticidad impresionante: el que comparte mi pan, se volvió contra mí. Se suelen interpretar estas palabras de Ahitofel, traidor familiar de David. La analogía de situaciones puede establecer un sentido típico u otro de los muchos sentidos escriturarios con que argumentaban los judíos, sobre todo basado en la analogía de situaciones. La cita del Salmo no solo llega a hacer ver la traición hecha por uno que vivía en intimidad de la familia apostólica, lo que en Oriente se acusa por el comer juntos, sino que llega a evocarse el pasaje en su misma realidad material, pues Judas está a la mesa con Jesús y muy pronto recibirá de él un bocado. El intento de este pasaje no está en demostrar tanto la presciencia de Jesús sobre la traición, lo que incluso Jesús podía saberlo naturalmente por el rumor popular y, más aún, por algunos de sus partidarios, Nicodemo o José de Arimatea, cuanto a hacer ver que la traición había de cumplirse, pues estaba profetizada para el Mesías en la Escritura. No que, por estar escrita en ella, esta fuera la causa de su realización, sino que, porque iba a realizarse, anticipadamente había sido profetizada en la Escritura y su cumplimiento era infalible. Por eso, con carácter apologético, les dice que yo soy, para que, cuando suceda, sepan que él sabía a dónde iba. La expresión que yo soy puede significar que él es, a pesar de todo lo que sucede, el que les dijo, el Mesías. Pero, como ya se dijo en otros pasajes de San Juan, con esta frase tan cortada y en consonancia con otras expresiones proféticas, en las que se habla de Yahvé, se quiere evocar sobre Jesús su trascendencia divina. Así se lee: vosotros sois mis testigos, dice Yahvé, para que conozcáis y creáis en mí, y comprendáis que yo soy. Probablemente, en la redacción al menos de San Juan, se quiera decir que él es el que les dijo, el Hijo de Dios. Veladamente les va a hablar de lo que hizo, pues solo lo podrán comprender después de Pentecostés. Jesús les había dicho ya que ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Jesús es el Maestro y el Señor de todos. Así su lección es universal. También les había dicho a los apóstoles: si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Lo que hizo Jesús fue darnos un ejemplo de humildad por caridad. Esto es lo que debemos practicar, la humildad por caridad. Es lo que nos dirá muy pronto como un precepto nuevo, que os améis los unos a los otros. Jesús ha de ser nuestro modelo, nuestro gran y perfecto ejemplo, a él debemos mirar, para que nuestra vida se parezca a la suya, esto es copiando sus sentimientos, y haciendo todo lo del nuestro, para ir pareciéndose a él, y así, hacer efectivo el sueño de Dios en nosotros, que seamos hombres buenos como su Hijo Jesús. Bienaventurados los que practican el servicio. Jesús lavó los pies a sus discípulos, y les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envía. El Padre envía al Hijo, el Hijo envía a sus discípulos, y así como el Hijo repite el comportamiento del Padre, también los fieles de Jesús deben repetir el comportamiento del Hijo. Ahora bien, los discípulos saben que Jesús se ha comportado como un siervo que, reconociendo en cada hombre a su propio Señor, se dedica a él, incluso en el más humilde de los servicios, según el significado simbólico del lavatorio de los pies. Pero como la ley del servicio es dura, pronto es removida y sustituida o suavizada o manipulada. Se habla así de servicio, se teoriza sobre él, pero nos mantenemos alejados del humilde servicio activo. Por eso proclama Jesús: bienaventurados no a los que hablan de servicio, sino a quienes lo practican. Y yo, ¿cómo me sitúo ante el servicio? Conozco la sonoridad y la popularidad de la palabra más que su humilde y a menudo humillante realidad. Medito en el servicio para hablar bien de él o para convencerme de que debo rebajarme a servir. Oración. Señor, no quiero pertenecer a esos que tienen la categoría de siervos de nombre, pero disfrutan ser los servidos de hecho.
Me gustaría ser considerado siervo tuyo, pero me gustaría además ser siervo de los otros. Ser considerado siervo tuyo es algo que gratifica, convertirse en siervo de los demás, no es tan fácil, por eso te pido tu ayuda. No he gustado de las bienaventuranzas del servicio, demasiadas palabras y pocos hechos, mucha teoría y poca práctica, poco compromiso. Eso sí, con el servicio me sobran palabras hermosas. Eso sí, me faltan ánimos para ser servidor. Te pido tu ayuda. Refuerza mis rodillas, para que no se nieguen a los pies a los demás. Da firmeza a mis manos, que se cansan de tomar la jofaina con el agua que ha lavado los pies de mis hermanos. Ayúdame a no ser débil para caminar cerca de tu ejemplo de vida. Concédeme tu espíritu para ahuyentar mis miedos y para vencer mis timideces. Ten piedad de mis escasas obras. Ten piedad de mi corazón. Ayúdame a conocer la bienaventuranza del servicio verdadero. La alegría de Cristo resucitado viva en sus corazones. Amén.